Buenas. Ya hemos llegado a nuestra tercera lección en nuestra serie sobre la Iglesia de Jesucristo. Y en esta lección vamos a considerar el alcance de la Iglesia. ¿Hasta qué punto se alcanza? El primer aspecto de esto, quiero tratar de esta cuestión tan debatida de la Iglesia universal y la Iglesia local. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son los dos legítimos? ¿Y en qué sentido? Pues ha habido bastante debate sobre el tema de la Iglesia universal y la Iglesia local. ¿De qué habla el Nuevo Testamento cuando habla de la Iglesia? ¿De un grupo de creyentes que se reúne en una localidad? ¿O sencillamente de todos los creyentes en todo lugar que sean afiliados a un grupo o no? Algunos han dicho que la Iglesia universal no existe. Otros han restado importancia a la Iglesia local. Es interesante que el Nuevo Testamento no utiliza ni uno ni otro de estos términos. Sin embargo, si tomamos el sentido de la palabra iglesia, llamados juntos o asamblea, esto nos da una cierta dificultad en cuanto a la idea de la Iglesia universal, ¿no es cierto? Algunos eruditos consideran que cada vez que Pablo habla de la iglesia en cierta localidad o en cierta casa, se trata de iglesia local. Y cada vez que se halla la expresión sin especificar una localidad, se trata necesariamente de la Iglesia universal. Esto, por cierto, es gratuito. No hay ninguna prueba de ello y necesitamos mirar los textos un poco más de cerca antes de decidir tal cosa. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Es evidente que no se trataba aquí de una iglesia en una localidad. Sin embargo, ¿no podía estar mirando más lejos en el futuro? La Biblia nos enseña que estaremos todos arrebatados y estaremos juntos con el Señor para siempre. Entonces, sí que estaremos todos en una iglesia local, una asamblea de personas llamadas juntos. Estaremos juntos con Jesús. Será una enorme asamblea. En ese sentido, podemos considerar que la Iglesia universal, como siendo más bien la Iglesia escatológica, o el conjunto de todos los creyentes que estarán en aquella gran iglesia en el último día. El único otro versículo en que se menciona iglesia en los evangelios se halla en Mateo capítulo 18 y versículo 17, en el contexto de reprender el pecado. Dice, dilo a la iglesia. Sería muy difícil decir algo a la Iglesia universal, ¿no es cierto? Y habría sido aún más difícil en los primeros siglos. El contexto de estando tú y él solos, por ejemplo, y toma aún contigo a uno o dos, implica también un círculo más bien íntimo. La iglesia local, que puede ver, conocer y juzgar el caso, está en condiciones de ejercer la disciplina. Y esta es la iglesia. La próxima vez que se menciona iglesia en las Escrituras se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 47. Ahí se está hablando de algo que ya existe. Lucas escribe, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todavía estaban en Jerusalén.
Y aunque había encuentros fraternales en las casas, parece que toda la iglesia solía reunirse juntos en el templo. Se trataba ahí de una iglesia local, por el momento la única iglesia local que existía, la de Jerusalén. Eran enseñados juntos por los apóstoles. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 44, estaban juntos. En Hechos capítulo 9, versículo 31, cuando ya se había establecido varias iglesias, Lucas dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí no se dice iglesia, sino iglesias. Parece que la palabra iglesia implicaba ya un grupo local. Si no, el escritor habría dicho la iglesia en el singular, refiriéndose a la iglesia universal en toda esta región, o estas regiones más bien. Un pasaje más difícil se encuentra en Hechos capítulo 20 o versículo 28, donde Lucas escribe, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Los que quieren enfatizar la idea de una iglesia universal consideran que esto es un ejemplo o dos ejemplos aquí. Se trata de dos cosas. Se trata de un buen número de obispos entre o pastores o ancianos. Se trata de la iglesia que el Señor ganó por su sangre. Entonces, esos dos puntos entran ahí en cuenta. En cuanto al primer punto, solo tendría valor si no creyéramos en la pluralidad de ancianos en la iglesia local. Cuando dice los obispos o los ancianos, ¿significaba necesariamente de varias iglesias? No, podía todos estar de una iglesia local. En cuanto al segundo punto, el Señor ganó la iglesia local por su sangre, tanto como la iglesia universal, si se puede hablar así, que sea iglesia escatológica, escatológica o no. Me da dificultad estas palabras con más de 3 sílabas. Pablo podía estar diciendo que el Señor les había puesto para apacentar la iglesia en Éfeso y recordándoles que el Señor había redimido la iglesia local de Éfeso con su sangre. En el contexto me parece ser el sentido más normal de la expresión iglesia ahí. Es interesante que al final de la epístola a los Efesios no se envía saludos a la iglesia que está en la casa de y la iglesia que está en la casa de otro, como lo hace al final de algunas otras epístolas. Me da impresión que estaba hablando de una iglesia ahí. Cuando Pablo escribe a los romanos, se dirige a los santos. ¿Por qué? Porque al final de la epístola parece que hay varias iglesias en Roma y se dirigía a todas ellas. Cuando escribe a los corintios, sin embargo, se dirige a la iglesia, en 1 Corintios 1:1. Y el contenido de la carta trata claramente de problemas de una iglesia local. Cuando Pablo escribía una región como Galacia, escribía las iglesias de Galacia, por ejemplo. Gálatas 1, versículo 2. En la epístola a los Efesios,
Pablo da varias imágenes de la iglesia, como hemos visto, la familia, un cuerpo, un edificio y una esposa. En cada caso, alguien podría decir que se trata necesariamente de todos los creyentes en todo lugar. Sin embargo, ¿quién nos dice que no está hablando de la asamblea local, por ejemplo, en Éfeso y en cualquier otra ciudad? Y por extensión, de cada asamblea local. La iglesia local sí que es un edificio espiritual, sí que es un cuerpo con varios miembros. Véase 1 Corintios 12. Sí que es la familia de Dios en aquel lugar. En cuanto a la esposa, es bastante evidente en Apocalipsis que la iglesia escatológica, es decir, el conjunto de todos los creyentes de todos los tiempos en el último día, es la esposa de Cristo. En aquel día será local, la iglesia local como la vemos en Éfeso o en cualquier lugar hoy en día, es igualmente la esposa de Cristo en aquel lugar. No hay que utilizar el argumento del silencio, es decir, que el autor no especifica si se trata de la iglesia en una local o la iglesia en un sentido universal. Por otro lado, cuando hay silencio, hay que tomar el sentido más obvio de la palabra. Asamblea de personas llamadas juntas fuera del mundo. Todas esas imágenes de la iglesia que hemos estudiado se aplican a la iglesia local y también a la única iglesia escatológica que será también local en los lugares celestiales. Por tanto, quienes han nacido de nuevo, pero no se afilian a ninguna iglesia local, sino se dicen, soy de la iglesia universal, se están en verdad apartando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y solo conocerán por experiencia la vida de la iglesia en el último día. Del momento, aunque en verdad el Espíritu Santo les ha añadido a la iglesia local donde están, su experiencia de iglesia supuestamente universal es una experiencia de iglesia ficticia, en rebeldía contra la voluntad claramente revelada de Dios. Se están defraudando a sí mismos. Están defraudando a la iglesia de Dios en la localidad donde viven. Y están defraudando al Señor de la iglesia. Ahora bien, cuando hablamos de la iglesia escatológica, es decir, lo que se suele llamar hoy en día iglesia universal, pero que me parece ser solo algo futuro, porque del momento ni está fuera de ni tampoco juntos, pues surge la pregunta, ¿quién formará parte de esta iglesia? Yo leí un artículo escrito por alguien que tenía una idea muy limitada de lo que era iglesia, que implicaba que toda asamblea que no era exactamente como las con que aquel escritor estaba afiliada, no podía llamarse iglesia. Por tanto, aquel escritor pretendía que había tres áreas: la iglesia de Dios, la familia de Dios y el reino de Dios. Y en su artículo no explicó muy claramente qué era su definición de reino de Dios, pero decía que todo creyente nacido de nuevo era parte de la familia de Dios sin necesariamente formar parte de la iglesia de Dios. Tenía que ser un miembro bautizado de una de aquellas iglesias locales con las cuales el autor estaba afiliada. El escritor explicó que en la eternidad veríamos estas distinciones entre el pueblo de Dios. Aparte de mi fuerte desacuerdo con la idea estrecha y limitada de la iglesia de Dios que proponía aquel escritor, tampoco puedo admitir una división eterna entre diferentes categorías del pueblo de Dios. El plan de Dios en este mundo y sus diferentes maneras de obrar en todos los siglos es una cosa.
Pero me parece muy claro en el Nuevo Testamento que en la eternidad habrá solo un pueblo, sin distinciones. Todo será unido en Cristo. Puesto que no parece que el Nuevo Testamento presenta a la Iglesia, la esposa de Cristo, como algo temporario, esto nos deja con la pregunta: ¿qué hay de aquellos que creyeron y fueron justificados por la fe antes de la formación de la Iglesia? No formaban parte de la Iglesia en este sentido. Hay una respuesta que algunos han sugerido que no me parece admisible. Es la idea que en la eternidad habrá dos pueblos, uno en la nueva tierra y otro en el nuevo cielo. En un lugar habría la Iglesia, la esposa de Cristo que reina con él, y en otro habría todos los israelitas salvos en dispensaciones que no eran de la Iglesia. No hay nada en absoluto en todo el Nuevo Testamento que pueda implicar tal posibilidad. Y además es contrario a todo el espíritu de los escritos de Pablo. La hermenéutica necesaria para llegar a tal conclusión es más o menos tan exacta como la de los testigos de Jehová que quieren poner a 144,000 personas en el nuevo cielo y a los demás testigos en la nueva tierra. La solución que veo es más bien la siguiente. Los creyentes del Antiguo Testamento no formaban parte de la Iglesia porque la Iglesia no existía. Pero si vemos la Iglesia universal como siendo más bien una Iglesia escatológica, es decir, todos aquellos que estarán reunidos en Cristo en el último día, no hay ninguna dificultad para que aquellos del Antiguo Testamento acaben siendo incluidos entonces. Eso es solo mi manera de explicar un tema muy difícil en el cual no parece haber una clara revelación bíblica. Sería una necedad por parte de los creyentes el dedicarse a discutir y dividirse sobre tales cuestiones. Seríamos entonces tan inteligentes como los teólogos de la Edad Media y discutían sobre cuántos espíritus cabían en el punto de una aguja. Dejamos pues el tema de la Iglesia universal y trataremos más bien de la Iglesia en su sentido local, es decir, la Iglesia con la cual tenemos que ver hoy en día y desde Pentecostés hasta que Jesús vuelva. Un pequeño ejercicio que recomiendo, explica en sus propias palabras qué quiere decir por la Iglesia escatológica. A ver si lo han captado. Me interesaría ver sus respuestas. Y escriba una carta aconsejando a un amigo imaginario o real que es un creyente nacido de nuevo, pero por alguna razón él no se afilia a ninguna iglesia. Escríbele una carta explicándole el por qué sería bueno que se afilie a una iglesia local. Y puede ser una persona real, una persona imaginaria, pero hacer esto como ejercicio creo que sería muy interesante y también muy útil. Entonces, otra pregunta que surge es la idea de la iglesia local frente a la iglesia regional o iglesia estatal o iglesia nacional. Históricamente se ha hablado de iglesia regional o iglesia nacional. Hoy en día varios países europeos tienen lo que suele llamarse iglesias estatales o iglesias nacionales. Y muchas de esas iglesias tienen una tradición evangélica
o al menos protestante. Por ejemplo, la Iglesia Nacional de Alemania, que Martín Lutero estableció, se llama Iglesia Evangélica. La Iglesia Nacional del Reino Unido, cuyo jefe terrenal es ahora el rey de Inglaterra, es episcopal, con una tradición muy mezclada entre católica y evangélica. Don Miguel Herbaje, un amigo mío que hace años se ha ido a su recompensa con el Señor, era profesor de teología sistemática con la Escuela Evangélica de Teología a distancia de la FIEDE, la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España. Pues él trató el tema de iglesia regional o estatal en las palabras siguientes. El Nuevo Testamento también usa la palabra iglesia en el sentido de la totalidad de los creyentes en una localidad o región determinada. En este sentido, se habla de la iglesia de Antioquía, de Éfeso, de Corinto y de Galacia, que era una región. Esto podría llamarse el concepto local o nacional o regional de la iglesia. Las iglesias reformadas en general rompieron con el concepto católico de la iglesia. Nunca intentaron formar una gran iglesia protestante universal, pero se quedaron con el concepto local y nacional de iglesia como unidad funcional. De esto nacieron las grandes iglesias protestantes nacionales, la iglesia anglicana, la iglesia reformée en Francia y la Evangelisch Reformierte Kirchen en Suiza, Alemania y Austria. Cada una de estas iglesias nacionales funcionaba como una unidad funcional dentro de su respectivo ámbito nacional. Y aunque tenían contactos de hermandad las unas con las otras, pero nunca había una imposición a ningún intento de unificación o ningún intento de unificación. Además, las iglesias reformadas nacionales se hicieron servir de la organización anterior en parroquias. En Inglaterra, Suiza y las regiones evangélicas de Alemania, la estructura parroquial y diocesana quedó intacta y permanece así hasta hoy. En Escocia y otros países donde la Reforma tomó un cariz presbiteriano, un presbiterio fue sustituido por la parroquia y en lugar de ser gobernado por un obispo, las parroquias en la diócesis fueron gobernados por un consistorio o tribunal eclesial. Muchas de esas iglesias nacionales siguen teniendo alguna relación especial con los gobiernos de sus respectivos países. Pero lo importante en la práctica es que tienden a compartir la idea católica de ser responsables espiritualmente para todos los fieles dentro de su ámbito geográfico, sea la parroquia, la diócesis o la nación. Esto se puso de manifiesto en un documento que originaba en los círculos más evangélicos de la Iglesia Anglicana, titulada Todos en cada lugar. La tesis de ese documento era que todos los creyentes cristianos, sea la que fuera su denominación, deberían de considerarse bajo la tutela y cuidado espiritual de la parroquia y diócesis anglicana en que se encontraban. Todos en cada lugar son la responsabilidad de la parroquia de aquel lugar. Esto significaba un retorno a la mentalidad de los tiempos de la reina Isabel I de Inglaterra y de los estuardos, con los actos de conformidad que obligaban a todos a asistir a los actos religiosos de la parroquia bajo pena de multas severas y prisiones en caso de reincidencia. En consecuencia, todo el mundo es bautizado, casado y sepultado en la parroquia sin consideración alguna de su profesión de fe o manera de vivir.
y los no conformistas, un término genérico incluyendo a todos los cristianos profesantes que no quieren adscribirse a las estructuras anglicanas, son mirados de reojo y considerados como seres un tanto extraños e inferiores. Esto ocurre en cada país donde hay una iglesia nacional o estatal, bien que sea protestante o reformada. Ahora bien, parece que estas iglesias tienen algún apoyo en el Nuevo Testamento. Parece en el libro de Hechos que el conjunto de creyentes en cada lugar funcionaba como una unidad. Esto probablemente fue así al principio y en cierto sentido no hay razón por qué el conjunto de creyentes en un determinado lugar no pudiese funcionar en cierto modo como unidad, compartiendo ministerios y realizando proyectos en conjunto. Pero las iglesias nacionales abusan de este principio en dos sentidos. En primer lugar, se adhieren a un concepto inclusivo de membresía, suponiendo que todo el mundo es cristiano. Este inclusivismo ha debilitado considerablemente su resistencia a la heterodoxia y al ecumenismo, especialmente del tipo propuesto por Roma. Esto es lo que ha llevado a ciertos líderes conocidos como evangélicos a declarar que no les importaría reconocer en el Papa cierta primacia en la Iglesia. En segundo lugar, olvidan que hay un tercer sentido en que el Nuevo Testamento emplea la palabra iglesia y que es un sentido que nos da una base mucho más satisfactoria para la unidad fundamental de la iglesia. Este sentido lo trataremos a continuación. En Romanos 16, 3 y 5, Pablo manda saludos a Priscila y Aquila y a la iglesia de su casa. En griego la expresión es ten katoikon auton ecclesia. Esta misma expresión se encuentra en 1 Corintios 16, versículo 19, en Colosenses 4, versículo 15 y Filemón, versículo 2. El hecho que Pablo destaca a la iglesia de la casa de tal o cual, entre saludos dirigidos a otras personas en la misma localidad, sugiere que se reunían regularmente en dichas casas. Además, lo interesante es que en Colosenses 4:15 se manda saludos a la iglesia de la casa de Ninfas, mientras se manda a Filemón, también residente en Colosas, saludos para la iglesia que está en su casa. Por lo tanto, parece que en Colosas por lo menos consta que había al menos dos grupos de creyentes que se reunían regularmente, uno en la casa de Ninfas y otro en casa de Filemón. A estos dos grupos que se reunían con regularidad, siempre en el mismo sitio, se les llama iglesias en el Nuevo Testamento, al plural. Y esto concuerda con lo que dice nuestro Señor en Mateo 18:20, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues estoy de acuerdo con la conclusión del hermano Herbaje, que al fin descarta la iglesia, la idea de iglesia nacional. Ahora bien, nuestro hermano empieza describiendo una posición que va luego a arrebatar. El Nuevo Testamento también usa la palabra iglesia, dice, en el sentido de la totalidad de los creyentes en una local o región determinada. En ese sentido se habla de la iglesia de Antioquía, de Éfeso, de Corintio y de Galacia, que era una región. Pero en cada caso que nuestro hermano cita como ejemplo, sea que no hay ninguna evidencia de que hubiera más de una asamblea local cuando se trata de una ciudad, sea que Pablo utiliza la palabra iglesias al plural en vez de iglesia al singular, como en el caso de la región de Galacia. Por esa razón, comenta que se puede tratar de la iglesia local en estos textos, y cuando habla de regional,
está presentando el argumento de otros, un argumento que él quiere luego refutar. Ahora bien, un pequeño ejercicio que pueden ir escribiendo, si quieren. Sería la respuesta a la pregunta: ¿se puede hablar correctamente de la Iglesia Evangélica de Cuba o la Iglesia Evangélica de Honduras, la Iglesia Evangélica de Guatemala o de El Salvador, la Iglesia Evangélica de México, la Iglesia Evangélica de España? ¿Se puede hablar así? Escribe un par de párrafos para justificar su respuesta. Haga uso de la Biblia en su respuesta, por favor. No solo de ideas generales. Entonces, ¿cuál debe ser la relación entre la Iglesia y el Estado? Una de las razones más importantes por las cuales las iglesias protestantes de la Reforma mantuvieron la forma que llamamos multitudinaria, igual como la Iglesia Católica Romana, fue la necesidad que vieron sus líderes de mantener una relación con el Estado. Cuando decimos multitudinaria, queremos decir que incluye a todos los que asisten, que todo el mundo forma parte de la iglesia, que sean personalmente nacidos de nuevo o no. Pues solo una iglesia multitudinaria podría tener tal relación con el Estado en que la vida civil y religiosa fueran totalmente vinculadas. En algunos casos, este vínculo ha sido más fuerte que otros. En ciertos países era obligatorio, según la ley del país, confesar la fe de la Iglesia del Estado y asistir a sus cultos. La afiliación a cualquier otra forma de culto podía castigarse hasta con la muerte. En Suiza, donde se había establecido la Iglesia Reformada de Zwinglio, y en Alemania, donde la Iglesia Luterana era la preeminente en muchos de sus territorios, los anabaptistas fueron perseguidos a muerte, muchos de ellos siendo ahogados en parodia del bautismo por inmersión. La razón dada por tal persecución, en muchos casos, no era tanto la fe religiosa, sino la desobediencia a la orden civil. Con una iglesia de Estado, cualquier disidencia religiosa representaba una amenaza al mismo Estado. En Inglaterra se consideró que la episcopacia era lo que mantenía la unidad del protestantismo y del mismo Estado. Cuando los puritanos, aquellos que querían purificar la forma de culto de la iglesia, haciéndola más conforme al Evangelio, cuando ellos hicieron objeciones a la existencia de los obispos, el rey Jaime I dijo: sin obispos no habrá rey. Hoy en día la iglesia anglicana o episcopal sigue siendo la religión de Estado en Inglaterra, pero con una tolerancia total de otras religiones. Sin embargo, el rey o la reina, según el tiempo, de Inglaterra, ahora es el rey, es considerado como siendo la cabeza civil de la iglesia anglicana. Al menos no se considera cabeza espiritual. El Parlamento del Reino Unido está implicado en cualquier cambio importante del orden interno de la iglesia. No se ha conocido un caso en que una iglesia de profesantes haya sido iglesia de Estado de algún país. Cuando digo esto, una iglesia de profesantes es una iglesia en que para ser miembro hay que haber nacido de nuevo, confesar su fe abiertamente. En efecto, difícilmente podría ser tal iglesia una iglesia de Estado. Si la iglesia consiste solo en aquellos que se han convertido personalmente a Cristo,
pues muchos están fuera. El Estado tiene que incluir y gobernar a todos sus ciudadanos y residentes. Por esa razón, la persecución encarnada de toda disidencia por parte de iglesias de Estado. En términos prácticos, una gran parte de las guerras en Europa empezaron por alguna relación con la iglesia estatal de algún país. Muchas guerras civiles han empezado por la misma razón, en Alemania y en Francia, por ejemplo, o han visto la iglesia de Estado involucrada en alguna manera. Véase la guerra civil de Inglaterra. Muchas confesiones de fe de iglesias y denominaciones evangélicas incluyen unas cláusulas sobre la separación de la iglesia del Estado. Y creo que eso es muy importante. Un texto de apoyo para renunciar a un vínculo entre iglesias y Estado se da en Mateo capítulo 22 y versículo 21. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dos áreas totalmente diferentes. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la carne, nunca buscó el apoyo ni de las autoridades judíos ni de los romanos. A Pilato respondió, mi reino no es de este mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Tampoco provocó jamás la sedición contra las autoridades. Ni él ni los apóstoles jamás hablaron en contra de las autoridades. Ni el diablo quien le tentó con los reinos de este mundo. Si fue el diablo más bien que tentó a Jesús con los reinos del mundo. Los propósitos espirituales no podían llevarse a cabo por medios carnales. Los apóstoles exhortaron a los creyentes a someterse a las autoridades, aun en un tiempo en que las autoridades eran impíos, corruptos, injustos y persiguiendo a los cristianos. Pueden leer en Romanos 13. Los apóstoles consideraron que los gobiernos existentes habían sido constituidos por Dios. No significaba que Dios aprobaba lo que hacían. Jesús tuvo buenas relaciones con un oficial romano y en el libro de los Hechos, las autoridades romanas en muchas ocasiones protegieron a los cristianos de la muchedumbre o de las autoridades religiosas. Mientras los cristianos rehusaron oponerse, sea por fuerza, sea por política, ni a Roma ni a las autoridades judías, siguieron demostrando su convicción con sus palabras y acciones de que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos capítulo 5, versículo 29. Fue al tercer siglo que Constantino se buscó el apoyo de los cristianos para conseguir el trono. Luego otorgó al cristianismo la posición de religión oficial, eximiendo al clero de los impuestos y de servicio militar. El cristianismo llegó así a la posición de religión de Estado, al principio sirviendo al Estado, pero poco a poco llegando a dominarlo, hasta que por fin el obispo de Roma llegó a proclamarse Papa y César, dándose el derecho sobre toda la tierra, pudiendo deponer o instalar a los reyes de cualquier país y pudiendo dividir el continente de América del Sur entre Portugal y España. Ya hemos visto cómo las nuevas iglesias de la Reforma siguieron con el principio de iglesia de Estado. Y hasta los primeros peregrinos puritanos que emigraron de Inglaterra a América quisieron imponer su religión sobre todos también. Roger Williams, un bautista durante cierta época de su vida, fue el primero que estableció un estado en Rhode Island en que fue proclamado
entera libertad religiosa y separación de Iglesia y Estado. En la práctica, esto fue el principio de la verdadera democracia moderna norteamericana. Queda claro que no hay ningún apoyo en el Nuevo Testamento para un vínculo entre Iglesia y Estado. Y muchos ejemplos en contra. Quiero recordarles que pueden escribirme para conseguir los apuntes de esta lección y mi dirección se encuentra ahí, a menos de encontrarme en Facebook. Pero pueden escribir a esta dirección de correo electrónico para conseguir los apuntes de la lección. Y también si tienen preguntas o quieren hacer comentarios o si quieren hacer algunos de esos ejercicios, me pueden enviar sus respuestas. Me encantaría leerlos. Que el Señor les bendiga abundantemente y hasta la semana que viene.